los próximos 9 minutos, te voy a explicar las 5 fases del autosabotaje. El ciclo que se repite cada vez que estás a punto de avanzar y algo interno te frena. Al final vas a saber en qué fase estás, por qué llevas tiempo sin poder salir de ella y qué hace diferente a quien sí lo consigue. La mayoría se queda atrapada en la tercera sin saberlo, y hay una razón muy concreta por la que esa fase es diferente a todas las demás. Cuando lleguemos a ella, vas a entender por qué llevas tiempo sin poder avanzar. Piensa en el momento en que más cerca estuviste de dar el paso y comenzar ese camino que te lleve a donde de verdad quieres. Tenías la oportunidad, tenías el tiempo, tenías las ganas, y aún así, no lo hiciste. Yo también he estado ahí, más veces de las que quiero admitir. Y durante mucho tiempo me convencí de que era el momento equivocado, de que faltaba algo, de que ya llegaría. Pero la verdad es más incómoda que eso. No fue el momento equivocado, fui yo. Ponte cómodo, porque entramos en detalle. La primera fase empieza mucho antes de que hagas algo, o más bien, empieza justo cuando deberías hacerlo y no lo haces. Sabes lo que quieres, lo visualizas, a veces incluso lo hablas con alguien, pero no tiene fecha, no tiene primer paso, se queda en intención permanente. Algún día lo hago, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas estén más tranquilas. El sueño existe, la intención existe, pero hay una distancia enorme entre querer algo y moverte hacia ello. Y en esa distancia vive la fase 1. Lo más peligroso de esta fase es que se siente bien, y es que todavía no has fallado porque todavía no lo has intentado. El sueño sigue intacto, perfecto, protegido. Pero cada día que pasa sin fecha, el sueño pierde un poco de fuerza. Y tú lo sabes. Por eso a veces te cuesta hasta pensarlo. La pregunta de la fase 1 no es ¿qué quieres? La pregunta es ¿cuándo? Si no tienes respuesta, sigues en la fase 1. Y sé que quieres salir de ahí. Pero lo que pasa cuando por fin te mueves es más traicionero que quedarte parado. Lo vemos ahora. La segunda fase es más sofisticada. Aquí ya te mueves, lees, estudias, te formas, buscas información, hablas con personas que ya lo han hecho. Desde fuera parece que estás avanzando, y en parte lo estás. Pero hay algo que no cuadra, porque siempre falta algo antes de empezar. Un curso más, un libro más, un poco más de experiencia, un poco más de capital, un poco más de seguridad. La preparación se ha convertido en el sustituto de la acción, y lo sé porque yo también lo hice. Años preparándome para cosas que podría haber empezado mucho antes. La preparación me daba la sensación de avanzar sin el riesgo de equivocarme. Pero hay algo que nadie te dice. El conocimiento que no se aplica no te protege, te paraliza. La pregunta de la fase 2 no es ¿sabes suficiente? La pregunta es ¿estás usando la preparación para avanzar o para no tener que hacerlo? Si la respuesta te incomoda, ahí está la respuesta. Y sé que quieres salir de ahí. Pero lo que viene cuando por fin te mueves, también debes tenerlo muy en cuenta. Lo vemos ahora. Esta es la fase en la que se queda la mayoría. No porque sean menos capaces, no porque tengan menos recursos, sino porque es la más difícil de ver desde dentro. Aquí ya has pasado la fase 1. Ya tienes fecha, ya te has preparado, todo está listo. Y entonces pasa algo. Justo cuando estás a punto de dar el paso, aparece la duda más razonable del mundo. La excusa más perfecta, el momento más inoportuno. No es mala suerte, es el miedo disfrazado de prudencia. Y lo reconocerás porque tiene una característica muy concreta. Siempre aparece en el umbral, no antes, no durante, justo en el momento exacto en que ibas a comenzar de verdad. Y hay una razón neurológica muy concreta por la que esto ocurre siempre en el mismo momento. La vamos a ver en la fase 4. Pero antes, necesito que entiendas algo sobre la frecuencia. Ahora no es el mejor momento. Quizás debería pensarlo un poco más. ¿Y si no funciona? Lo más doloroso de la fase 3 no es el frenazo, es la frecuencia. Porque esto no pasa una vez. Se repite. Y cada vez que se repite, se hace un poco más automático, un poco más invisible.
hasta que ya no eres alguien que se frena de vez en cuando. Eres alguien que siempre encuentra una razón para no comenzar. La pregunta de la fase 3 es la más difícil. ¿Cuántas veces has estado aquí? Si la respuesta te duele, estás en el lugar correcto. Porque lo que viene después del frenazo es algo que muy poca gente nombra. El cerebro hace algo muy concreto para protegerse. Y cuando lo veas, no vas a poder no verlo nunca más. Después del frenazo, viene algo que muy poca gente habla. El cerebro no puede vivir con la incomodidad de saber que se ha frenado solo. Necesita una explicación. Y la construye. No era el momento adecuado. Era demasiado arriesgado con mi situación actual. Tenía demasiadas cosas en ese momento. Fue una decisión inteligente esperar. La historia es convincente. Tiene lógica. Tiene detalles. Y te la crees. Pero hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Esta historia la construiste antes de la decisión o después? Si fue después, no es una explicación, es una justificación. Y lo más peligroso de la fase 4 no es la historia en sí. Es que cada vez que te la cuentas se vuelve más real, más sólida, más difícil de cuestionar. Hasta que ya no es una historia que te cuentas. Es la verdad que crees. La pregunta de la fase 4 es esta. ¿Cuántas de las historias que te cuentas sobre ti mismo las construiste para protegerte de algo que no quisiste intentar? Tómate un segundo con eso, porque lo que viene ahora es la consecuencia más silenciosa de todo lo que hemos visto. La quinta fase es la más silenciosa y la más permanente si no la ves a tiempo, porque aquí ya no se trata de una decisión concreta ni de un momento específico. Aquí, la limitación ha dejado de ser algo que haces y se ha convertido en algo que crees que eres. Yo soy así. Nunca he sido bueno para eso. No soy de los que. Eso es para otras personas. Ya no te frenas en el umbral, ya ni te acercas, porque has rediseñado tu identidad alrededor de las limitaciones para no tener que enfrentarlas. Y esto es lo que hace la fase 5 tan difícil de romper. No parece autosabotaje, parece realismo, parece autoconocimiento, parece madurez, pero no lo es. Es la versión más avanzada del miedo, disfrazada de identidad. La pregunta de la fase 5 es la más importante de todas. ¿Cuántas cosas que crees que eres las decidiste tú? ¿Y cuántas las decidió el miedo por ti? Quédate, porque antes de terminar, hay algo importante que quiero decirte. Algo que cambia la relación con todo lo que acabas de escuchar. Antes de terminar, quiero decirte algo importante. Haber estado en cualquiera de estas fases no dice nada malo de ti. Dice que eres humano, que tienes un cerebro diseñado para protegerte aunque a veces esa protección te cueste más de lo que te da. Pero ahora ya sabes algo que antes no sabías. Y el conocimiento cambia la relación con las cosas. La próxima vez que estés a punto de comenzar algo grande, algo de verdad, y sientas ese frenazo, ya sabes lo que es. No es prudencia, no es realismo, es la fase 3, y puedes elegir. No te digo que sea fácil, te digo que es posible, y te digo que hay una diferencia enorme entre alguien que se frena sin saberlo y alguien que se frena sabiendo exactamente lo que está pasando. Tú ya eres lo segundo. La pregunta que me gustaría que te llevaras hoy no es en qué fase estás. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? Si este vídeo te ha dicho algo que necesitabas escuchar, suscríbete. Hay más conversaciones como esta esperándote. Porque los diamantes no se crean, solo se descubren.